Muy buenos días. En alguna presentación anterior traíamos el informe PISA y decíamos del informe PISA que el primer país de los 80 que configuraban la muestra en el año 2022, el primer país en resultados era Japón. Concretamente en matemáticas obtenía 536 puntos. El primer país de toda la muestra. Por aquí van a ver ustedes el enlace de la presentación que se denominaba PISA y POSES. Bueno, pensaba que algo podría tener que ver el modelo educativo japonés en relación con lo que son estos resultados del informe PISA. Eso es lo que me ha animado, como decía, a hacer esta nueva presentación. No se trata, lógicamente, de transponer el modelo educativo japonés, sería el caso, a nuestro país, a España. No tendría sentido porque ni la zona geográfica, ni las costumbres, ni la sociedad, ni la idiosincrasia de sus ciudadanos son trasladables, ni de ellos a nosotros, ni de nosotros a ellos. Pero me parecía interesante presentar el modelo educativo japonés. Creo que es muy útil tener esa información. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina muy poco y sobre todo se da mucha información. Vamos con la presentación. Bien, ustedes recordarán, ya les animo a ver la videopresentación anterior, que tanto en matemáticas como en comprensión lectora como en ciencias, Japón estaba a la cabeza de los 80 países que configuraban la muestra. Eso le digo que es muy importante, vuelvo a repetir, que revisen la presentación, porque da claves sobre el éxito educativo en PISA. Ahí tienen ustedes los resultados en matemáticas, 536 puntos, muy por encima de la media de los países de la Unión Europea, 474, por encima de España, 473, y el resto de los países que configuran la muestra, países OCDE, 472. Bueno, estos son los resultados en matemáticas. Vean ustedes cómo está Japón y cómo está España. Vamos a ver cuáles son las principales características del modelo educativo japonés. En primer lugar, currículum único en todo el país. La Administración Educativa Central establece un currículum normalizado para todo el país. En segundo lugar, la legislación es estable. En el modelo educativo japonés, la legislación es estable. De los estudios que yo he podido hacer, el sistema educativo japonés data finalizada la Segunda Guerra Mundial, 1947, y ha habido solo 2 reformas sucesivas, en el año 2006 y en el año 2013, relacionadas sobre todo con valores, digamos, sociales y culturales de aquel país. La educación obligatoria pues tiene una estructura común a la mayoría de los países, pues empieza desde los 6 años y llega hasta los 15, si bien es verdad que la mayoría de los alumnos después de la educación obligatoria, después de los 15 años, permanecen en el sistema hasta los 18.
más del 95% de los alumnos. En el currículum y en el modelo educativo japonés se da mucho valor a la formación humana, a la formación de la persona. Por tanto, tiene relevancia los elevados valores sociales que se incorporan al currículum. Tareas domésticas, tarea en el centro, en los centros educativos, tareas sociales, tareas de respeto y cuidado a los mayores, solidaridad. Son valores que se cuidan en el modelo educativo japonés, así como la disciplina y el esfuerzo. Además, como hemos dicho, la cultura del esfuerzo va acompañada de la competitividad. Hacen ciudadanos competitivos, ciudadanos que se superan, digamos, en relación con otros con los que comparten estudios, aula y entorno educativo. Son competitivos y cultivan el esfuerzo. Además del currículum, un currículum complejo y un currículum amplio, les enseñan estrategias repetitivas para la resolución de problemas de la vida real. Es decir, además del conocimiento exhaustivo del currículum, tienen en cuenta las competencias, digamos, la autonomía del alumno para la resolución de problemas de la vida real. Los centros realizan actividades sociales y culturales. Cuidan mucho lo que es la formación de la persona, en el contexto social. Limpian y cuidan los centros docentes, limpian y cuidan el hogar doméstico. Ellos se preocupan de la limpieza de su habitación, lógicamente de su higiene, de preparar sus mochilas, de preparar sus tareas, de preparar sus libros. Van incluso solos al centro, a edades tempranas. Es decir, tienen la disciplina como un valor fundamental de la formación de los jóvenes. Muchas horas de estudio y deberes para casa, deberes que son obligatorios y deberes que conculcan a los padres, a la responsabilidad de los padres. Sus vacaciones son mucho más cortas que las que conocemos en el entorno europeo. Las anuales empiezan en la segunda quincena de julio y llegan hasta el 31 de agosto. También tienen alta preparación del profesorado y mucho prestigio. Son de los profesionales mejor pagados. Los docentes japoneses son de los profesionales, los docentes y las docentes son de los profesionales mejor pagados y son los profesionales de los más respetados. Los docentes en Japón son verdaderas instituciones. Tienen el respeto y la admiración de toda la sociedad. Cuidan el aprendizaje colaborativo y los deberes sociales de los padres respecto de sus hijos y respecto de la comunidad. Los alumnos están obligados, los que tienen más capacidad, están obligados a ayudar a los alumnos menos capaces, a los alumnos que tienen menos destrezas. El esquema de diagrama del modelo educativo japonés es básicamente el conocido, no tiene una relevancia, que justifique o que caracterice el éxito en el informe PISA. No, la edad temprana primaria de 6 a 12, una educación secundaria inicial hasta los 15, de 12 a 15,
y una educación secundaria superior hasta los 18 años. Ya digo que no tiene especial diferencia con respecto a los modelos europeos, por ejemplo. Pero sí que conviene decir que la educación infantil, hasta los 5 años, sin ser algo extraordinario, porque ellos tienen centros de atención a la infancia, cultivan la educación hasta esos años en el hogar familiar. Es la familia la responsable de cuidar a sus hijos hasta esa edad. Ustedes dirán, ¿y cuando los padres trabajan? Bueno, pues evidentemente la normativa, el modelo japonés establece para el trabajo, para la enfermedad, para las dificultades sociales, para las dificultades de estructura familiar, establecen también centros de atención a la infancia. Pero no es habitual ver diagramas y esquemas en los que aparezca la educación infantil como prioritaria. Entienden que la educación infantil se ha de producir, cuando digo educación infantil hasta los 5 años, se ha de producir fundamentalmente bajo la responsabilidad de los padres. Bien, para resumir, digamos que el modelo educativo japonés impulsa y tiene como bandera la educación en valores sobre cualquier otro aspecto de la formación. Valores cívicos, valores sociales, respeto a los demás, colaboración, limpieza del centro educativo, limpieza del hogar, de la familia, el hogar que ocupa la familia a la que pertenecen. Autonomía e independencia. Como decía, ellos organizan su habitación, organizan su mochila, organizan sus tareas, organizan sus libros, les hacen ser autónomos e independientes y tremendamente disciplinados. Se cuida mucho la disciplina consigo mismo, la disciplina en el seno familiar, la disciplina en el aula y el respeto a sus profesores. Comen habitualmente en las aulas, junto a sus compañeros y con el profesorado. Es decir, el hábito social de compartir mesa tiene una relevancia importante y unos protocolos de respeto importantes en la cultura educativa de aquel país. El respeto de todos y ante todo. Cuando yo decía que limpiaban el centro educativo, las aulas y que ayudaban en el comedor, no se impone como correcciones educativas, es que lo asumen como propio, como deber propio de la formación de los alumnos. La importancia de ayudar a los demás y ser solidarios, también lo hemos dicho anteriormente. Desde muy jovencitos se les inculca la obligación, ojo, la obligación, no el comportamiento voluntario, sino la obligación de ser solidarios, de ser colaborativos y de atender a los mayores. Cuidado del entorno. Cuando se habla del cuidado del entorno, orden y disciplina. Orden en casa, orden en el aula y disciplina, iba a decir férrea, no se trata de férrea, disciplina comprometida y asumida. Bien, pues esto es lo que les quería decir del modelo educativo japonés. En el informe PISA, Japón en matemáticas saca 536 puntos, muy por encima de la media de la Unión Europea, por encima de España, por encima de otros países de la OCDE, y yo, pues de alguna manera, quería buscar pues alguna relación. Vuelvo a repetir que el modelo educativo japonés no puede ser transportable, digamos, de manera integral como cuerpo a nuestro país, pero algunas de sus facetas tienen especial interés.
Muchas gracias por su atención. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina muy poco y sobre todo se da información. Muchas gracias.